Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy estoy aquí con Iker Carrera, que es un coreógrafo de gran renombre, para hablarnos, bueno, pues del mundo coreografía. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación. Nada, nada, a ti por venir. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada, que es ¿cómo te metiste en el mundo de la danza? ¿Qué es lo que viste de niño que dijiste, yo quiero dedicarme a la danza, a bailar? Pues la respuesta es un poco tópica, pero desde los 3 años estoy bailando porque, bueno, yo soy de cerca de Donosti y mi madre tiene una escuela de danza, entonces cuando yo nací, digamos que la escuela abrió la escuela directamente. Entonces, desde los 3 años siempre he estado como metido en la escuela, viendo las clases que había ahí como todos los días y demás, entonces como que he vivido la danza como desde muy de cerca. Y luego ya cuando era adolescente empecé a viajar a Madrid para tomar algunos cursos de unas clases que había allí y demás. Y ya a los 18 años me mudé a Madrid para estudiar una carrera en la universidad, pero fue la excusa perfecta para por las tardes seguir formándome, dar mis clases y demás. O sea que siempre he estado un poco ligado al mundo de la danza. Claro. Y bueno, tú has sido, aparte de bailarín, más adelante, como hemos visto, has fundado tu propia escuela, 180. Eso es, sí, empecé sí, bailando, porque al final cuando estudias danza, ¿no? Lo que tienes en mente es como bailar, hincharte a bailar, ya sea en compañías o con artistas o y demás. Pero es verdad que un poco, no sé si mi personalidad en ese entonces, que era como muy tímido y demás, y aparte que los trabajos que yo encontraba en Madrid, como en esa época, como que yo no encajaba mucho en los trabajos, todavía había un prototipo como de que buscaban tíos como muy musculados para bailar y demás en cosas más comerciales, en tele y tal. Y entonces me fui como desligando un poco y empecé como a tomar clases más de danza contemporánea y sí que bailé un poco más por ahí. Pero luego, como siempre, en paralelo he dado como mis clases, pues siempre lo que es la creación y la coreografía como que siempre la he tenido como muy presente y siempre me ha gustado mucho. Entonces al final pues una cosa me lleva a la otra y bueno, pues me encanta coreografiar y coreografío todo tipo de formatos, ¿no? Por así decirlo, cosas en cine, también tengo mi compañía y efectivamente también en 2013 junto a Fernando Lázaro los dos fundamos a Danza 180, ¿Y que es cómo mi escuela. fue, y cómo fue el cambio de bailarín, persona que, bueno, pues que tiene que bailar, seguir las órdenes, a ser la persona que crea la coreografía? ¿Cómo fue ese cambio? Pues en realidad como siempre estaba creando un poco para clase, que al final no tiene nada que ver porque creas ejercicios o variaciones muy cortitas o coreografías muy pequeñas, pues como que siempre la creación ha estado como muy presente. Entonces, no sé, se dio de una manera muy natural en realidad. Vi que se me daba bien. En 2018 también formé parte de un programa que hicimos en Movistar que se llamaba Fama Bailar. Y entonces ahí de repente yo era uno de los profes junto con otros compañeros muy guays y ahí de repente creo que fue la primera oportunidad donde pudimos o donde pude coreografiar como con muchos medios, porque al final cuando coreografías generalmente o lo haces con amigos al principio, no tienes muchos medios a nivel cinematográfico, no tienes cámaras, no tienes... Ahora es verdad que la gente cada vez tiene que estar más preparada, pero creo que ese formato y ese programa a mí me sirvió para ponerme a prueba y realmente coreografiar con equipos muy grandes, con muchos más medios, entonces como que ese para mí fue como un formato que me sirvió mucho para decir, vale, lo que hago mola, puedo hacerlo y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces como que a partir de ahí, bueno, una cosa llevó a la otra y empezaron a surgir muchos proyectos. Qué guay, me alegro mucho. Y bueno, unos proyectos en los que tú has estado, según tu página web, son Mamma Mía, The Book of Mormon o incluso Wicked. Uh -huh. ¿Cómo? Es que yo tengo una pregunta, claro, porque ya te he dicho que yo no sé nada del mundo coreografía. ¿Cómo puedes enfocar las coreografías de unos musicales tan conocidos, tan míticos? Pues al final, los musicales que hemos hecho con Son Produce, bueno, que ahora es ATG Entertainment, tienen que ser no réplicas. Es decir, ellos compran los derechos de las canciones, digamos, y el libreto es el mismo, pero luego a nivel vestuario, escenografía y coreografías, ellos no compran esos derechos, entonces digamos que las coreos no pueden parecerse a las originales y tiene que ser una versión nueva que nosotros hacemos. Entonces, al final, por ejemplo, en el teatro musical,
siento, no es que sea más fácil, pero siento que, porque al final la danza tiene como infinidad de posibilidades a la hora de coreografiar, a la hora de contar una historia, del tipo de movimiento, de cómo lo cuentas y demás, pero justamente los musicales o las historias donde suceden las coreografías, al final están muy acotadas porque hay un guión. Entonces en Mamma Mía, pues al final, junto con el director y el director musical, pues al final ves cuántas escenas hay, qué tiene que pasar con la coreografía, a dónde tiene que llevarte la coreografía en medio de la historia. Entonces, como que al haber un guión y un libreto y unas canciones, es muy fácil acotar qué te tiene que contar esa coreografía, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar para Wicked? Porque, o sea, es un exitazo, pero ha tardado décadas en llegar a España. Sí, sé que han tenido ahí, bueno, han estado como comprando los derechos, creo que antes los tenía Stage, o de hecho creo que hicieron audiciones hace años, pero al final los consiguió ATG y nada, la verdad que ha sido un gustazo. Es verdad que daba un poco de presión porque después de la película, el exitazo de la peli, o sea que en Broadway ya funcionaba lo que es la obra de teatro, pero la peli como que ha sido como un, ¿no? Como un susto gigante para todos, para bien. Y entonces a mí me daba como un poco de presión, de hecho, de los tres musicales que he hecho, este es el que me daba como más nervio, porque sentía que también la gente lo conocía más, había más expectativas, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y ha sido una maravilla hacerlo, la verdad. Qué guay. Entonces, ¿cómo es el proceso de crear una coreo? Es decir, a ti imagino que te dan como tú dices, el guión, la escena, y tienes que hablar con más departamentos. Por ejemplo, para Wicked, departamento de vestuario, por si llevan unas props, yo qué sé. Pone a bailar a los monos. Ostras, los monos tienen alas, no puedo hacer lo que quiero. Eso es. Sí, lo que hacemos es el director David Serrano, que es muy amigo mío, ya llevo trabajando con él varios años, pues nos juntamos, empezamos los ensayos durante el mes de agosto, entonces ya pues hace un año, en enero más o menos, nos estábamos como reuniendo en su casa, de hecho los tres, Antonio Velar, que era el figurinista, David y yo, y entonces vas como escena por escena viendo lo que pasa en cada escena, ¿no? Pues aquí hay coreografía, no, sí que lo hay, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de movimiento nos imaginamos? ¿Qué escenografía tenemos? Esto ocupa mucho, es muy grande, se abren unas puertas, quiero decir, haces como un desglose de todo lo que hay y a partir de ahí obviamente escuchas las canciones, tenemos como cantidad de elenco, cuántos bailarines, cuántos cambios rápidos, qué tipo de vestuario, entonces uniendo un poco como todos esos ingredientes, pues vas como generando un poco la coreografía, ¿no? Al final, por lo menos para mí, lo último son como los pasos como tal, primero como que te haces ahí un chequeo de todo lo que va a pasar en esa escena, cuánta gente y demás, y a partir de ahí vas construyendo el movimiento. ¿Y hay algún musical que te encantaría hacer también una coreo ahí? Pues no lo sé, me lo han preguntado varias veces. La verdad que me gustan los musicales donde se baile mucho y siempre tienes como los clásicos, ¿no? Por ejemplo, West Side Story, me encantaría hacerlo. Sí, no sé, musicales o incluso hacer musicales nuevos, pero que la danza te esté como muy presente y que, claro, porque al final en un musical generalmente tienes que cantar y bailar a la vez. Entonces, si les hago bailar demasiado, como que tampoco llegan como a las notas que tienen que cantar. Entonces es buscar ahí un equilibrio. Pero sí, un West Side Story, por ejemplo, me encantaría como, no sé si coreografiar, pero bailar sobre todo. Me daría mucho gusto. Bueno, aparte, por supuesto, de teatro musical, también has estado como coreógrafo en películas, en Voy a pasármelo bien y Voy a pasármelo mejor. ¿Hay diferencia entre plantear para teatro que para cine? Sí, o sea, la mayor diferencia al final es que en cine tienes la cámara y que puedes jugar, o sea, que puedes diseñar la coreografía pensando en cómo la vas a rodar, ¿no? Y después cómo la vas a realizar. Entonces, yo además que estudié comunicación audiovisual, me flipa todo lo que es pues eso, el audiovisual, la realización, las tomas, los planos y demás. Y entonces, cuando hicimos Voy a pasármelo bien con David, el director David Serrano, pues como que a él también como que le apasiona el musical, le apasiona las coreografías, como que empezamos a desglosar cada coreografía y ver dónde sucedía, porque todas son exteriores, ¿no? Entonces, excepto una que lo hicimos en un colegio, pero entonces a la hora de diseñarlas, pues lo mismo, no es tanto los pasos en sí, sino dónde la rodamos, qué tipo de plano nos imaginamos, cuánta gente está en plano, el prota que está, ¿no? ¿Qué le está sucediendo? Y lo bueno que en la película, por lo menos las dos que yo he hecho, los bailarines pueden estar cantando los coros, pero se graban, o sea que no lo cantan en directo mientras lo estamos rodando, ni el protagonista tampoco. Entonces eso te da como una libertad absoluta o una mayor libertad que en teatro, porque en teatro al final tiene que cantar en directo y es un poco lo que ves, pero en cine al final puedes jugar muchísimo con los planos y con, bueno, en fin, que no dependes tanto de que estén cantando en ese momento. Claro, normal.
Y bueno, también una cosa que sorprende, ¿no? En Voy a pasármelo bien, sobre todo hay muchísimos niños. ¿Cómo es trabajar con bailarines tan jóvenes? Pues la verdad que eso fue lo mejor, para mí lo mejor del proyecto, porque nunca había trabajado con niños, o sea, sí que les había dado clase y demás, pero profesionalmente nunca había trabajado así con muchos niños y fue genial. La verdad que hicimos una audición porque necesitábamos a muchos chavales. Estuvimos trabajando como 2 o 3 semanas con ellos de ensayos todos los días y no sé, hay algo de los niños que no cuestionan todo tanto, ¿no? A veces los adultos como que tenemos más, no sé si inseguridades o cosas, y los niños hay algo de que se lo toman como un juego, ¿no? Entonces lo aprendían todo rapidísimo, estaban como deseosos de empezar a rodar y no sé, fue una gozada trabajar con ellos, la verdad. Todos como que aprendían las coreografías muy rápido, se apoyaban mucho entre ellos y no sé, se acordaban de todo. Muchas veces con los adultos como que tienes que repasar o al día siguiente, como que no es, el proceso es diferente. Los niños están como pasan de 0 a 100 en un minuto. Entonces fue una gozada trabajar con ellos. Sí. Hay una escuela muy famosa, ¿no? La de Víctor Ullate, ¿no? La de Víctor Ullate, pues no lo sé. Víctor Ullate padre Hijo. cerró porque, bueno, creo que tuvo ahí líos con, no sé si financiero, no tengo ni idea. Pero creo que su hijo, Víctor Ullate Roche, sí que dirige algún tipo de bachillerato artístico, Sí. si no me equivoco, pero creo que están haciendo ahí como los de Billy Elliot. Me suena que hizo del musical Billy Elliot. ayudaron a formarles, sí, a los chavales de Billy, sí, sí, sí. Y está ahí siempre como, sí, teniendo como una buena formación con chavales y orientándoles desde que son adolescentes, que es un momento importante, o sea que sí, sí. Claro. Una cosa que me llamó mucha atención de Voy a pasármelo bien, que hay un momento cuando están bailando en la calle que mezclas como 3 edades. Niños, de repente se meten adolescentes y también adultos. Entonces, ¿fue algo diferente al tener edades tan dispares? No, la verdad que no. De hecho, yo me quedé con ganas de tener a gente como más mayor, como más abuelos, abuelas, de gente, ¿sabes? De 70, 80 años, para que es más difícil que bailen como a esas edades. Pero sí que queríamos mezclar porque al final todo transcurría como en Valladolid, en una plaza, entonces tenía que ser lo más creíble posible de que la gente que iba por la calle se ponía a bailar, ¿no? Entonces, al final el trabajo es el mismo. Es verdad que los niños ensayaron como aparte con ellos, pero todo lo que son los adultos y tal, pues fueron los mismos días de ensayo para todos y sobre todo recuerdo que fue un verano en Valladolid y me acuerdo que yo me lo pasé pipa con todos, o sea que fueron casi como unas vacaciones porque nos fuimos como una semana a Valladolid todos y no sé, yo me lo pasé muy bien en el rodaje. Qué guay. Bueno, y después de Voy a pasármelo bien, estuviste en Voy a pasármelo mejor. ¿Cómo fue el reencuentro con los actores? Muy guay, de hecho teníamos muchas ganas porque es verdad que Voy a pasármelo mejor. Se empezó a ensayar un año antes, pero luego a mitad de ensayos como que se paralizó el rodaje porque no tenían como las subvenciones y el dinero y tal. Y entonces como que fue como ¿sabes? Una interrupción ahí de decir, me cago en, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Y ya lo retomamos como al año siguiente, entonces ya como que teníamos como muchísimas ganas de terminar un poco lo que habíamos empezado y ya estaban más mayores, ya no eran tan niños, ¿no? Muchos de ellos era como su primer trabajo, su primer gran proyecto, lo que fue Voy a pasármelo bien. Entonces ya como guay, pero les veías que ya controlaban un poco más, ¿no? Pero no sé, fue genial también. Y Ana de Alba, que era un poco su primera peli, entonces fue muy especial también trabajar con ella. Y no sé, la verdad que tengo como súper buen recuerdo de las dos películas. Sí, estoy intentando ver si puedo contactar con Ana, que me gustaría también entrevistarla. Claro, claro. Sí. Y bueno, estabas hablando de que, claro, que es relativamente fácil hacer coreografías fuera, pero lo que tú dices, has tenido que hacer coreografías dentro, en la primera en una escuela, en unos pupitres, y en la segunda en un autobús. Entonces, ¿cómo te puedes plantear eso donde el movimiento es tan limitado, que están sentados sin poder moverse? Precisamente primero asegurándome de dónde sucede la coreografía y entonces en base al espacio que tengo, ¿no? Y el tiempo musical que tengo, pues en base a eso organizas, ¿no? Entonces al final teníamos muy claro, por ejemplo, que en el autobús no había mucho tiempo, lo importante era que estuvieran como cantando las canciones, entonces era como generar un mini movimiento a toda la gente que estaba en el bus, que eran bailarines, y que los personajes, bueno, pues que cada uno dijera un poco su frase y no era muy largo en realidad. Pero creo que lo hace más divertido, porque al acotarlo tanto en cuanto a tiempo y espacio, pues es mucho más fácil, ¿no? De repente, pues eso, hacer una pequeña coreografía dentro del autobús o incluso en el colegio donde rodamos la primera peli,
ahí sí que teníamos más caos, pero bueno, generamos primero un recorrido con el director, empezamos en las aulas, utilicemos los pupitres, utilicemos las mesas, de ahí salimos, bajamos las escaleras, o sea, como que generas un poco el recorrido y en base a eso pues vas como creando los movimientos, ¿no? Qué bien. Y una pregunta, porque en la primera canción de Voy a pasármelo mejor hay un momento que se pone a bailar delante de un coche. ¿Eso es un homenaje a Gris? Pues no especialmente, no lo pensamos como tal. Bueno, de hecho, Ana de Alba, la directora, formó parte del elenco de Gris del musical, o sea que ella conoce como muy bien el título y David, de hecho, también lo dirigió. Pero qué va, esto fue simplemente que David, como cuando estaba escribiendo el guión de la segunda película, como que yo incluso formé parte del proceso de la creación de esas coreografías, ¿no? De cómo queríamos plantearlas. Entonces David tenía claro que quería como un lavacoches, se nos ocurrió la idea de que hubiese una boda, entonces dijimos, ¿cómo metemos esto, la boda, la iglesia, tal? El banquete, entonces como que David lo fue escribiendo y poco a poco lo fuimos como construyendo juntos, lo que son las coreografías. Y bueno, tú has estado con las canciones de Los Hombres G y bueno, pues muchas otras. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Que sea una canción ya muy conocida, como Voy a pasármelo bien, como cualquiera de Wicked, o que sea una composición original? Pues la verdad que me da un poco igual, en realidad. A mí me gusta que la canción me motive como para crear, ¿no? Entonces, creo que son dos planteamientos muy diferentes. La primera peli fue muy divertido de repente coreografiar canciones tan conocidas, pero de repente formar parte del proceso de las canciones con Alejandro Serrano, que también hizo unos temazos en la segunda peli, pues fue también especial, ¿no? Porque de repente, al final, no sé, todo lo que sea una creación original no sé, es como muy interesante formar parte de eso, ¿no? Entonces, a nivel práctico, para mí al final es un poco lo mismo. Es verdad que igual con las versiones o con las canciones que ya existen, como que la gente, quizá puedes llegar quizá un poco antes a la gente o a los fans porque ya los conocen, ¿no? Pero no sé, a mí a efectos prácticos de lo que es crear la coreografía me da un poco igual. Claro. Antes has dicho que cuando vas por Valladolid, esa cosa de que la gente se ponga a bailar. ¿Qué le dirías tú a esa gente que precisamente dice que no me gustan los musicales porque no entiendo eso de ir por la calle y que la gente se ponga a bailar? ¿Qué les diría? Pues que no sé, si no les gusta ese formato, pues que no lo vean, que no lo consuman, no pasa nada. Yo creo que los buenos musicales, cuando se ponen a cantar, yo creo que lo interesante es que, a pesar de que se pongan a cantar, la historia sigue sucediendo, ¿no? Entonces el hecho de que no te desconectes, ¿no? De repente no es una historia y de repente en el momento musical desconectas y se habla de otra cosa, todo lo contrario, siguen contando la historia pero en un formato musical, es decir, están cantando, están bailando y la historia sigue avanzando, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé, si lo tienen tan claro de que no les gustan, pues que consuman otro tipo de cine, otro tipo de teatro, no pasa nada. Pero, no sé, creo que a mí por lo menos sí que me gusta. Si las canciones son buenas, interesantes y hacen transcurrir y avanzar la historia, creo que, no sé, todo lo que esté bien hecho, a mí me gusta consumirlo. Qué guay. Y bueno, ya para ir a acabar, ¿cuáles serían así los próximos proyectos que nos puedes contar tuyos? Los próximos proyectos, pues ahora mismo yo tengo mi compañía de danza contemporánea, que nada tiene que ver con el musical, y es un formato como un poco más íntimo, digamos. Y ahora mismo en el 2026 tenemos como muchos bolos, muchas actuaciones por la compañía, tenemos una pequeña gira por Suecia, luego tenemos actuaciones también por España y demás, pero ahora mismo mi proyecto más cercano es ese. Luego ya hay un par de cosas ahí de proyectos que van a suceder más a finales de año y en el 2027, que todavía no puedo decir mucho por esta cosa de que no están firmadas, pero bueno, por ahora es eso, la compañía, seguir con mi escuela y abrazar un poco los proyectos que vayan llegando. Genial, Joe, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Iker. Nada, ha sido un placer, muchas gracias.